Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Exclusiva sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. De Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a considerar algunos temas que hemos incorporado en nuestra agenda de noticias, en la agenda de Diálogo en Panamericana, respecto precisamente a todos los temas que se han venido abordando los días pasados. ¿Qué pasa con las pugnas internas en el movimiento al socialismo que han llegado a distintos escenarios? Recordará la audiencia de Panamericana que un caso bastante evidente ha sido lo ocurrido con el último congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Además, existen otros escenarios, por ejemplo, el ámbito del órgano electoral, el ámbito del órgano judicial, que ya están prosperando. Hay novedades incluso en torno a decisiones que se van asumiendo en estas circunstancias. En estos escenarios, la disputa es muy evidente, se ha mencionado que llega a distintos escenarios. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el tema de las judiciales, que también es parte de un escenario de pugna política entre las facciones en el MAS, pero en el programa hemos visto por conveniente realizar algunas reflexiones específicamente acerca del tema de las judiciales, porque se dice definitivamente ya no hay tiempo. Queda a lo sumo una semana calendario para que de alguna forma la Asamblea Legislativa pueda cumplir con su deber constitucional. Muchos han manifestado de desarrollar el proceso de preselección de postulantes a cargos en el órgano judicial. Por el tiempo esto es imposible, sino para ser más exactos, aunque muchos dicen nada es imposible, se puede hacer, pero la situación está dada, los plazos están establecidos y habrá que evaluar cuál va a ser la figura en adelante, qué es lo que se puede hacer. Hay algunas iniciativas y han surgido recientemente. Ayer viernes, Comunidad Ciudadana proponía que sí es posible trabajar, aunque no con elecciones en diciembre. Se está pensando, por ejemplo, elecciones judiciales en enero, retrasando un poco los plazos, pero habrá que ver cuál será la viabilidad constitucional de todas estas iniciativas. Este es el segundo punto de diálogo en Panamericana. Y finalmente, en el tercer punto, esa polémica que se ha desatado recientemente a raíz de la construcción de un tramo carretero por el medio de acuíferos, dicen Santa Cruz. Las cruces en este sector, que ha generado bastante polémica, nuevamente se convierte en un escenario también de discusión, incluso política regional, porque se acusa al gobierno y a algunos seguidores del MAS, del gobierno, de intentar beneficiarse y copar políticamente este sector, aunque los efectos sean totalmente negativos por el impacto que se tendría en el suministro de agua para la ciudad de Santa Cruz. Bueno, estos son 3 puntos de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, hemos realizado el sorteo previo con la participación activa de nuestros invitados para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida al politólogo Marcelo Arequipa. También está junto a nosotros don Franklin Pareja, también politólogo. Finalmente Marcelo Silva, para variar, politólogo. Los 3 politólogos en el programa de este fin de semana. Empezamos con las primeras consultas en el programa, pero antes vamos a
plantear a nuestros invitados, recordarles evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Sobre el primer punto, ¿qué dice don Marcelo Arequipa? Bienvenido al programa. ¿Cuáles son sus reflexiones? Adelante. Hola José Luis, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial para mis colegas de gremio, Franklin Pareja y Marcelo Silva. Voy a ir directamente a este punto, relacionado un poco con el contexto, ¿no? Para comenzar a sentar quizá algunos elementos en la discusión. Estas pugnas políticas internas en el MAS, creo yo que han ido transitando en escenarios que se han ido transformando en el tiempo como una suerte de, si quieres, dos tipos de cancha. El primer tipo de cancha, donde están realmente constituidos los órganos del Estado, ejecutivo, legislativo. Hasta el año pasado, hasta fines del año pasado, esa cancha estaba disputada y en esa cancha vimos ese quiebre, ¿no? De esa denominada bancada evista y de la denominada bancada arcista. Pero este año y en particular, yo diría desde al final del primer trimestre de este año, vemos que la cancha de la disputa interna va a transitar hacia otra, y esa es la calle, ¿no? A través de lo que significan las organizaciones sociales que componen el movimiento al socialismo. En esa cancha, ahora viene una hipótesis. ¿Será esa la cancha definitiva donde se definirán las cosas, o continuará todavía y escalará a otro escenario? Creo yo que, y lo planteo también como una suerte de contextualización, creo yo que si en algo se puede entender hoy día el MAS como tal, es que no es un partido político tradicional en los términos formales como nosotros conocemos. No lo es. Si fuera un partido político tradicional en los términos formales que conocemos, entonces luego, por tanto, todo se va a definir en el Congreso de octubre, se lleve o no se lleve adelante. Todo se definiría en la OCAEña. Todo se definiría o todo seguiría un curso de disciplina de acción y de acatamiento, por ejemplo, con las resoluciones que saca la dirigencia del MAS, ¿no? Es decir, el MAS en pleno y las organizaciones sociales que pertenecen al MAS estarían acatando plenamente lo que dicen las resoluciones. Y ahí yo pongo solamente un contraejemplo. La resolución en la cual se afirma que ni autoridades electas, ni militantes, funcionarios públicos, pueden participar en congresos del MAS. Sale esa resolución, un par de días después, el vicepresidente Gerardo García, el mismo que anuncia esto, sale a matizar mucho su decisión para decir que bueno, no se trataba de eso, y que más bien se trataba y se abría más bien a una suerte de flexibilización. Y si uno se fija por lo menos en este tiempo, desde que han empezado a salir las resoluciones y han circulado y han sido viralizadas las resoluciones de la dirigencia del MAS, ¿cuánto grado de efectividad realmente esas resoluciones tienen en la militancia del MAS? A mi juicio ese es muy marginal, ¿no? Es decir, no tiene un grado de efectividad más allá de la denominada, digamos, del denominado, grupo evista. Entonces vámonos al otro escenario, a la otra cancha de disputa, la calle. Entonces, si el MAS no se asume como, y no se entiende en realidad, y además, esto es bien importante entender, no se puede leer al MAS con ojos de un partido político tradicional, no porque sea más especial o menos especial, simple y llanamente porque esa es su realidad. Esa es su realidad. Si partimos con otra mirada, creo que tendemos realmente a equivocarnos en la lectura de lo que es el MAS y de lo que siempre ha sido hasta este último tiempo. Entonces, ¿qué le queda como otra lectura, como otra cancha? La calle, ¿no? Y si el MAS no se asume como un partido político tradicional, las cosas se definen en la calle.
las cosas se definen en ese escenario, además, en el que el expresidente Evo Morales ha sabido trabajar y mucho durante décadas y décadas, ¿no? Durante décadas. Ahora, ¿cuál es el contenido y el peso específico de la correlación de fuerzas de esa calle, de esas organizaciones sociales que están dentro del MAS? El peso específico y más importante, por eso creo que además está altamente mediatizado lo que ocurre alrededor de las 3 siguientes organizaciones sociales: las Bartolinas, los Interculturales y las ESUTCB, las denominadas trillizas, ¿no? Estas 3 organizaciones sociales aún tienen un peso específico muy fuerte en las decisiones últimas que se toman en el MAS. Entonces, si queremos pensar en el sentido en el que el tema de las ESUTCB solamente se trata de cooptación por cooptación y de control por control de esta organización social, creo que nos estamos perdiendo del panorama más profundo de lo que significa el calado y la influencia política interna que tienen estas dentro del MAS. Y entonces, si uno hace, digamos, un mapeo muy rápido de estas 3 organizaciones sociales, las Bartolinas, y han cambiado ellas sus dirigencias hace unos meses atrás, y no tienen paralela. No tienen paralela. ¿Dónde sí hay paralelas? En los interculturales. En los interculturales ya existe una paralela que nació fruto de un congreso llamado o autodenominado o autoconvocado en el Chapare. Es decir, más obvio no podía haber sido, digamos, que está inclinado más favorablemente hacia el lado del levismo, ¿no? Y lo último, que es sobre lo que también se está mencionando en este punto, con las ESUTCB. Lo de las ESUTCB es un poco más complejo todavía, porque es un congreso que se lleva adelante en el Alto, y es un congreso además en el que muy rápidamente, en pocas horas, las cosas cambian diametralmente, ¿no? Yo la verdad es que en términos mediáticos me esperaba que el sector autoproclamado del señor Ponciano se hubiera impuesto en términos de la narrativa frente al sector del dirigente ahora electo, el señor Lucio Quispe. Me esperaba que hubiera pasado eso, pero algo ha ocurrido en la estrategia comunicacional y del mensaje político, creo, en el grupo del sector del dirigente Ponciano, para que no puedan arremeter con eso. Lanzo solamente una hipótesis. A lo mejor ellos estaban pensando en que no iban a ganar, entonces arremetieron con todo para destrozar ese congreso, pero luego a última hora quizás se dieron cuenta de que quizá iban a ganar, entonces dieron la vuelta y no contemplaron pero el escenario para mediatizarlo y para sobreponerse al otro grupo. Y se hicieron ganar con la iniciativa, y luego pues la legitimidad dada para el señor Lucio Quispe, digamos, es la que hoy día tiene, que es el máximo dirigente de la ESUTCB en el país. Entonces, estas disputas, para cerrar, digamos, si quieres, mi primera intervención, como decía al principio, tienen que ver justamente con ese tránsito, ¿no? El futuro del MAS no se va a definir en la Asamblea Legislativa, no se va a definir en una reunión de la máxima dirigencia con el Poder Ejecutivo del país. Se va a definir en la calle. Y se lo está definiendo, creo yo, este año. Tendría que habérselo definido probablemente el siguiente año, producto de un acercamiento a las primarias electorales, pero no se lo va a hacer. Y esto nos debería llevar un poco a luego la tensión que también, que es sobre la que también podemos hablar, quizá de la calle y el Estado. ¿Cómo va a reaccionar y cómo va a responder el Estado a esto? Porque pertenece al mismo cuadrante. Es decir, no estamos hablando de el Estado enfrentado al Comité Cívico de Santa Cruz con un paro de 36 días. Estamos hablando de un Estado que se le está viniendo un bloqueo nacional anunciado, y ese bloqueo nacional anunciado pertenece o está impulsado por sus propias bases sociales. Ahí va a ser interesante plantear, digamos, algunos escenarios, quizá algunas hipótesis en lo que significa la estrategia política, ¿no? Pero yo me quedaría ahí con la primera parte de el contexto solamente de lo que está ocurriendo hasta ahora, José Luis. Gracias.
Muy bien, le agradecemos a don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice don Franklin Pareja en este primer punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver precisamente con la situación interna en el MAS, todos los elementos colaterales que se han ido presentando, esas pugnas que muchos dicen son permanentes, se van a intensificar incluso conforme pase el tiempo? Gracias, José Luis. Un cordial saludo para todos quienes tienen la gentileza de seguirnos este sábado. Como no podía ser de otra manera, un saludo muy afectuoso a mis dos amigos y colegas, Marcelos Silva y Arequipa, y por supuesto al anfitrión, querido José Luis, en tu persona. Como alguna vez Marcelo Silva dijo, en una última vez que coincidimos, esta novela no se acaba nunca. Creo que va a ser la 5ª temporada, ¿no?, de disputas en el MAS. Está pactada para 10 temporadas. Entonces seguimos hablando del MAS. No porque quisiéramos realmente, sino porque yo creo que esta disputa, si fuera una cuestión inherente al fuero interno, cuyas consecuencias estarían circunscritas en ese fuero, es posible que no sea del interés más que de quienes son adeptos, adscritos, seguidores o militantes de esta fuerza política. Pero dejó de ser así hace bastante tiempo. Básicamente, estos problemas perturban la gestión, ralentizan la reactivación, bloquean la plataforma legislativa y, sobre todo, afortunadamente, nos han venido mostrando de cara a la población la verdadera esencia y alma de esta fuerza política obesa, porque ha crecido demasiado, y gerontocrática, porque sus ideas son viejas, al punto casi de ser inservibles. Porque no nos olvidemos que ya no estamos hablando pues del momento pre-revolucionario, que son más o menos los mensajes del presidente, o de los mensajes precoloniales o coloniales, que son los mensajes del vicepresidente. No, ya estamos hablando de un casi 18 años con un pequeño intervalo constitucional de la señora Yanine Áñez, de la misma fuerza política, con alguna diferencia de actores, pero que siguen siendo los mismos también. Yo no sé qué de renovador o renovadores podrán ser Arce Catacora y David Choquehuanca, que básicamente eran pues el círculo de máxima confianza y sus colaboradores más longevos del señor Evo Morales. Pero vayamos escudriñando algunas situaciones que creo que son importantes contextualizarlas para tratar de encontrar el origen de los problemas. Hasta 2019, el movimiento al socialismo era una fuerza política cuasi militar, con una jerarquía prácticamente muy nítida, donde hasta el más avesado librepensante estaba en total proscripción si es que se animaba a mandar una voz de disenso o de crítica. El jefazo era incuestionable y autorreferencialmente creo que se creía insustituible, y creo que sigue pensando que es insustituible, y además pensaba que era invencible. Ahora ya no debe pensar eso porque ya le vencieron. Pero lógicamente él cree que es el dueño del instrumento político. O sea, él no es del MAS, el MAS es de él. El pueblo boliviano le tiene que agradecer por tener la magnanimidad de gobernarnos. No es él el que tiene que agradecer el mandato popular, sino es el pueblo el que le tiene que agradecer eternamente por haber hecho grandes transformaciones en el país, que al día de hoy el país solamente está por encima de Guatemala, Honduras y Nicaragua, y de Venezuela, pero Venezuela es un país muy rico que está empobrecido por otras razones. Lo que pasa es que los otros países son crónicamente pobres y solamente estamos por encima de esos países. El 2019, producto de una elección fallida,
para no entrar en el debate cansino y tedioso de golpe, fraude, elección fallida, Morales yo creo que se inmoló a partir de ese momento. Huyó o fugó, pero se fue del país. Y el patrio muerte queda pues para la anécdota, a tal punto que nunca más dentro de su fuerza política lo volvieron a ver como lo veían antes. Era un hombre absolutamente incuestionable, que tenía una parte importante de su partido que le temía, otra parte le quería y la mayor parte le respetaba. Hoy le han perdido el miedo, una parte importante no le teme, una gran parte no le respeta y muchos lo detestan, no solamente no lo quieren. Entonces se acabó el liderazgo. Primer punto central, medular, el MAS perdió su líder. Y don Luis Arce Catacora ni de lejos va a representar, ni ahora ni nunca, ni va a sustituir un liderazgo de las características y de la simbología que representó Morales. Morales pues viene arropado de una lucha social obviamente exageradísima, inmerecida en muchos casos, pero es un hombre de luchas sociales y además le ganó la pulseta a Alejo Vélez de Tierras Bajas, a Felipe Quispe en Tierras Altas y se convirtió de dirigente cocalero al genuino representante de la lucha por los pueblos indígena, originario, campesinos que tanto les gusta utilizar este enrevesado y entreverado metaconcepto. Eso no es poca cosa. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo que las organizaciones sociales, que son el cuerpo, el corpus del MAS, han entrado en grandes problemas. Lo que estamos viendo en la CESUTCB, lo que vamos a ver todavía, es producto de una génesis que ha destrozado lo más importante, haber descabezado una fuerza política cuasi militar, porque las organizaciones son estructuras básicamente de origen y de matriz sindical, altamente verticales, poco democráticas, muy reactivas al disenso y obviamente muy corporativas. Cuando nosotros hablamos que Evo Morales es un hombre que se quiso prorrogar ad infinitum, en realidad así funcionan los sindicatos en Bolivia. Solamente son dirigentes de 20, 30 años que siguen los mismos, ¿no? Entonces son los vividores de los trabajadores, porque poco defienden a los trabajadores, pero en nombre de los trabajadores y de los pobres, mantienen y han construido pues su élite en matriz sindical. Claramente estas organizaciones que son estructuras políticas muy poderosas, nunca se han reconocido autoridad entre sí. De hecho, Marcelo Arequipa acaba de hacer mención a la CESUTCB, los interculturales, las Bartolinas, efectivamente, y son pues estructuras poderosas. Pero las Bartolinas no le reconocen autoridad a los interculturales menos a la CESUTCB, la CESUTCB no a los cocaleros no a los... Ninguna organización social le reconoce autoridad a otra organización social. Qué difícil gestionar una composición tan ecléctica de organizaciones sociales. Pues eso era Evo Morales. En dos cosas coincidían las organizaciones sociales, en que había que defender a ultranza y con la vida si fuera necesario, la revolución democrática o cultural o proceso de cambio, esa era la primera coincidencia consigna, y la segunda en que el liderazgo de Evo Morales era incuestionable. Entonces, revolución y Morales eran sus dos coincidencias, las organizaciones sociales coincidían en eso, en el resto podían hasta eliminarse si fuera posible porque siempre han tenido disputas. Pero venía Evo Morales y no había nadie que pues mínimamente esté ahí generando un malestar interno y menos haciendo volar una silla. Era verticalismo puro, obediencia total. Morales era
prácticamente no un autócrata, sino casi un teócrata, un hombre que había que idolatrar, no solamente había que echarle loas y vítores, era mucho más que eso. Además, él mismo se puso la vara alta, ¿no? Como se consideraba un semidios, entonces los dioses no se equivocan, pero Morales se equivocaba mucho y ahí venían su grupo de apologetas a dar interpretaciones inefables sobre las grandes equivocaciones. Pero todo eso se le podía perdonar. Porque además, como el país tuvo un momento donde los astros se le alinearon a Morales, entonces Morales tenía todo en su favor, pues tenía un gran prestigio internacional, una gran querencia nacional, una gran cohesión de organizaciones sociales, mucho dinero por el tema internacional de los commodities, mucha legitimidad. La inclusión, afortunadamente, no fue una moda ni pasajera. Yo creo que es uno de los grandes avances de la política boliviana, que después de Evo, eso sí hay que reconocer, ha cambiado la matriz y el paisaje político nacional, pero más allá de todo eso, Morales realmente se benefició de un momento que ni en 50 años atrás se produjo. Por tanto, hasta parecía un buen gobernante, En cambio, Arce Catacora tiene todo en contra, ¿no? Tiene una situación de debilidad estructural en términos económicos, tiene un país en tensión social, tiene una economía frágil, tiene un desprestigio producto también de lo que Morales le lastró. El MAS ya no es la misma fuerza, ya no se los ve igual a los masistas desde fuera. Antes Morales era desde esa visión progre romántica europea, o se lo veía pues como les gusta, ¿no? El indígena que ha logrado ser presidente, revalorizando su país. Claro, en las corrientes progresistas les encanta eso, les encanta. Pero ni esas corrientes progresistas románticas hoy ya no les encanta. Ya saben que hubo una persona que violó sistemáticamente la Constitución, quiso prorrogarse, construyó las leyes en su favor y lo tenía de extensión política al Tribunal Constitucional. Entonces la disputa ha bajado a la base social. Y las organizaciones sociales, ese cuerpo poderoso, ahí radica el poder del MAS. No están todas ni con Evo ni con Lucho. Entonces ha partido el partido. Es una realidad, no es una ficción. Porque los luchistas no lo aceptan a Evo y los evistas lo consideran un traidor a Lucho. ¿Por qué le dirán traidor? Solo saben los que han estado en la reunión de Buenos Aires, porque algo han debido hablar para que pues Morales le dé la posta a el señor Arce Catacora, porque dicho de otra forma, o mejor dicho, aclarando un poco el contexto real del momento, el señor Arce Catacora no ganó por ser Arce Catacora, por favor. Ganó porque iba arropado por la estructura más poderosa que ha tenido este país y sigue siendo una estructura poderosa en los últimos años. Podía haber ido el señor David Choquehuanca y también ganaba. O podía haber ido otro y también ganaba, ¿no? Pero bueno, escogieron eso. Pero yo creo que no solamente fue porque era un aparentemente artífice del éxito económico, sino también porque había un convenio, un acuerdo entre ellos para que, en plan de hipótesis, me cuidas la silla para evitar mi retorno y no judicializas mi situación cuando seas presidente. Había que proteger, primero, no judicializar la presidencia de Morales. Ahí este gobierno protege. Y segundo, cuidar el asiento para mi retorno, porque pues tiene que retornar el Mesías. Y con esto cierro, José Luis, esta primera parte. Entonces las organizaciones sociales están partidas, están fracturadas. Y como no hay líder, y la revolución ha pasado a ser una cuestión que ni por disimulo dan a entender que les interesa, entonces no es una lucha de poder. Es casi se sobreentiende, porque poderoso es Evo y poderoso es Arce. Arce por presidente y Evo es un hombre muy poderoso. Yo no sé de dónde sacan, es un cadáver político. De hecho, un Evo Morales, mientras pierda poder, se vuelve más peligroso. Entonces, mi primera parte es que las organizaciones sociales están partidas y este realmente es el síntoma de que el MAS está en un problema muy complejo y recién la fibra misma está afectada. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. ¿Qué dice usted, don Marcelo Silva? Bueno, hay evaluaciones y evaluaciones, ¿no? Desde un punto de vista
crítico, de quienes tienen crítica permanente al MAS, pueden pensar incluso que puede ser el inicio del fin, o cómo se entiende en su verdadera magnitud. Gracias, José Luis. Un cordial saludo a toda la audiencia de Panamericana que nos escucha en el país, pero que también nos escucha fuera del país. Siempre los amigos envían un WhatsApp y dicen: te hemos escuchado, y son amigos que están en México, Argentina, Perú, Chile. Creo que Panamericana se ha convertido en radio ya de lejos en la radio bandera del país, así que un cordial saludo a todos los bolivianos y no bolivianos también que nos escuchan fuera de las fronteras. Un cordial saludo a los cotertulios de la jornada, dos estimados amigos, colegas, Franklin y Marcelo. Bien, a ver, es difícil, ¿no? Y resulta a veces tedioso seguir hablando del tema. A mí me cuesta, ¿no? Me cuesta porque realmente debemos estar casi 2 años sin parar hablando del tema. Y lo más duro es de que se mueve todo pero no cambia nada. Seguimos con las mismas hipótesis en ciernes. Y me da la impresión que probablemente hasta el día en que el órgano electoral cierre la inscripción de candidaturas, el año 2025, según mi cálculo electoral, esto podría ser entre marzo, abril del 2025, tampoco tengamos definidas las cosas. Es muy probable que hasta ese día estemos en ciernes todavía de ciertos aspectos, ¿no? Las hipótesis siguen siendo las mismas, ¿no? Al final, Luis Arce será candidato del MAS, Evo Morales será el candidato del MAS, el MAS se dividirá, presentará 2 candidaturas, y las hipótesis siguen siendo las mismas y todavía no encontramos algunas respuestas, ¿no? Por lo tanto, voy a ser muy breve en eso. Además, me voy a ir a algunas consecuencias que creo no se están midiendo y que podrían resultar en una incidencia electoral muy, pero muy importante. A ver, yo tengo otra visión morfológica del MAS, ¿no? Y la he mencionado muchas veces en este espacio. A mi criterio, el MAS tiene 3 soportes fundamentales en el constructo de su poder político. El primero, indudablemente, son las organizaciones sociales que le han dado la articularidad y la movilidad, ¿no? Política. No se puede entender el movimiento, ¿no? Ahí está la palabra exacta, sin la acción directa, política, organizativa y decidida de las organizaciones sociales, ¿no? Es lo que ha puesto en movimiento al MAS. Así de sencillo. Esa es una estructura de poder innegable. Pero es innegable también que el MAS reside muchísimo también para reproducir el poder político en una amplia burocracia estatal que ha sido creada precisamente bajo el modelo económico, político que ha desarrollado el MAS en los últimos años. Tenemos voy a utilizar una palabra que Franklin utiliza muy frecuentemente, un Estado súper obeso. Obesísimo, muy grande, ¿no? Y ese Estado, ¿no? Ese aparato burocrático que conforma el Estado se convierte en los momentos electorales en una maquinaria electoral también, ¿no? Efectiva en muchas ocasiones y en otras ocasiones también obesa, ¿no? Lenta, incluso. Ya hemos visto en algunas elecciones nacionales, subnacionales, que alguien ha tenido que poner orden en esa gran capacidad organizativa que tiene el Estado, que a la vez se transforma en un aparato electoral cuando quiere y cuando tiene que hacerlo. Y el tercero es, y ahí está el residuo de lo tradicional, si ustedes quieren, concuerdo con Marcelo en el sentido de que puede haber una distinta lectura para entender el MAS, pero sí hay algo que lo ancla a lo tradicional definitivamente, y es la estructura burocrática partidaria. O sea, como todos los partidos, ¿verdad? Hay una estructura dirigencial, hay un partido político. Desde la obligación absolutamente formal, que significa dar la cara al órgano electoral, pues hay delegados del partido, hay un jefe del partido, hay secretarios en el partido, hay vicepresidente del partido, no se ha quedado únicamente en el romanticismo de delegar todo a las organizaciones sociales y a los movimientos sociales, ¿no? Creo que estos son los 3 pilares fundamentales en los que descansa el MAS, lo hemos reflexionado muchísimo,
Y en esta pugna personalísima que han entablado Luis Arce y Evo Morales, hemos visto que indudablemente, y también ya lo manejamos desde hace tiempo, por eso es muy tedioso hablar del tema, ¿no? Arce viene ganando dos de esas patas. Uno, la primera pulseta fue quién tiene el control de toda esa estructura burocrática pesada. La primera disputa fue que Morales quiso quitarle, pues, ¿no?, la mitad de esa estructural. Y eso se traduce a través de ministros, ¿no?, que son importantes cuotas de reproducción de este aparato obeso, ¿no?, estatal. Arce salió airoso. Hay que recordar nomás la primera disputa en enero, febrero del 21, ¿no?, donde incluso los movimientos sociales, Evo Morales y la dirigencia del partido, hasta ya había anunciado que tal iba a ser ministro de tal cosa, ¿no? Bueno, Arce ahí se para y ahí empieza un elemento indudablemente de consolidación del manejo del aparato burocrático, que luego hasta los mismos evistas tienen que reconocer, ¿no? Yo varias veces he escuchado a Álvaro García Linera reflexionar en el sentido de que, claro, esa es la fuerza en la que realmente está anclado ahorita Luis Arce Catacora, ¿no? Tiene un aparato burocrático fuerte a su favor, que él además lo domina, él y su equipo. Habrá que ver ahora cuál es ese equipo cercano, cuál es ese grupo de confianza que indudablemente tiene manejo de todo ese aparato burocrático. Las organizaciones sociales y los movimientos sociales, más allá de esta visión romántica, lírica, de que indudablemente son la expresión de lo nacional popular, con lo cual estoy relativamente de acuerdo, tienen una debilidad endémica en el país. Y lo hemos visto no solamente ahora, sino incluso en momentos dictatoriales. Los hemos visto incluso en el gobierno de Áñez, si ustedes quieren, ¿no? Son altamente prebendales, ¿no? Son altamente prebendales. Ese es su talón de Aquiles, esa es su debilidad endémica. Y le van a sonreír casi preferentemente, siempre preferentemente, a quien tiene el poder político, a quien maneja el aparato burocrático. Así de sencillo, ¿no? Porque esa estructura son capaces de darles pegas, viajes, infraestructura, autos, ambulancia, hoteles, lo que ustedes quieran. Así de sencillo, ¿no? Pero quedaba un tercer elemento que indudablemente iba a ser, y también, reitero, ya se lo ha dicho veces, que iba a ser la madre de las batallas, porque era el espacio, el reducto, donde indudablemente le quedaba a Evo Morales como una especie de bastión, y era el partido político en la formalidad, ¿no? Que eso es importante, no es importante, por favor, es determinante. Tenemos taxi partidos, ¿verdad? Frente para la Victoria, con mucho respeto, ¿no? Pambol, tenemos 11 partidos que están vigentes en el órgano electoral, ¿verdad? Que pueden ir a competencias nacionales, que no deben tener ni la más mínima importancia, ni la mínima racionalidad, pero caramba, el dueño del partido, el jefe del partido, el que tiene esa personería, es un hombre importante en el momento de elecciones, porque es el que reconoce el órgano electoral. Los movimientos sociales, organizaciones sociales y demás no pueden ir a elecciones por sí mismas. Tienen que ir a través de un partido político, a través de una sigla. Y esa sigla tiene que inscribir candidatos. No pensemos que solo es presidente y vicepresidente. Hay candidatos a diputados, a senadores, y esos candidatos en la historia del país y de forma fáctica los pone el jefe del partido, porque él es el que tiene la firma. Y es la única firma que reconoce el órgano electoral. Se acabó la discusión. ¿Qué es lo que quiere Evo Morales? Nada más y sencillamente es mantener ese último eslabón que le queda para provocar dos cosas. Una, empezar a ganar terreno. Si en octubre Evo Morales logra que se lo ratifique como jefe del partido, como jefe del MAS, empezar a ganar terreno, más que todo en la cercanía de un proceso electoral, de volver a ganar esos espacios con los movimientos sociales, porque es así de sencillo. ¿Quieres ser diputado? Un ratito. Tienes que charlar conmigo si quieres ser diputado del MAS. ¿Quieres ser senador del MAS? Un ratito. Tienes que charlar conmigo, no con Arce. Tienes que charlar conmigo para ser senador. En las elecciones una vez, ¿quieres ser alcalde? Tienes que charlar conmigo. ¿Quieres ser gobernador? Tienes que charlar conmigo, porque yo te voy a habilitar. Yo te voy a dar la firma. Y a través de eso, pues, indudablemente reconstituir. Y lo segundo,
es obligar obviamente a Arce que si quiere ser candidato, pues vaya a formar su partido político. Recolecte firmas, ahora se está manejando, el entorno de Arce está manejando el tema, por lo menos de Choquehuanca, la constitución de un frente amplio, ¿no? Donde obviamente alguien les prestará la personería, pero habrá un frente amplio de las organizaciones sociales, movimientos sociales, etcétera, etcétera, pero alguien les prestará la personería jurídica, me estoy imaginando, es lo que se está manejando. Ahora, este movimiento definitivamente de juegos nos lleva a un escenario que siempre va a interactuar, no solamente va a ser la calle, obviamente. Evo Morales es un luchador de calle, Arce tiene a los movimientos sociales, algunos que van a salir a las calles probablemente, pero no nos olvidemos en el ámbito también institucional, es un tema de ida y vuelta. Yo alguna vez he dicho, el tema se ha vuelto tan rudimentario, tan troglodita la acción política en Bolivia, que yo recuerdo que antes uno podía amanecerse pensando en estrategias políticas, ¿no? ¿Cómo voy a jugar? ¿Voy a meter acá? ¿Voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esta jugada? No, hoy día tenemos la judicialización de la política, que es un elemento que sin meditar mucho puede cambiarte las cosas. Hoy el ministro Lima nos ha sorprendido con algo que me parece tremendo. Ayer, en realidad. El Tribunal Constitucional Plurinacional tiene que analizar si Evo Morales puede ir o no puede ir a una nueva reelección. Y al parecer, eso que puede estar sujeto a una interpretación, podría ser en el ámbito democrático formal una palabra absolutamente definitiva. O sea, nosotros, claro, aquí Evo le está diciendo a Arce, ojo, te voy a pelear en las calles, y Arce le está diciendo, mira, voy a utilizar exactamente tu misma arma y herramienta, voy a utilizar al Tribunal Constitucional Plurinacional para que esta vez no vayas. No, tú lo has utilizado para ir, ahora esta vez yo lo voy a utilizar para que no vayas, ¿no? Esa es una de las cosas que siempre va a haber en el ámbito de alternabilidad. Es una novela, y con esto termino la primera parte, que todavía nos sigue teniendo esas dudas y demás. Y yo me voy a reservar los minutos de la segunda parte, porque hay temas realmente más importantes y que creo que el MAS no los está considerando, más allá de estas hipótesis que parecen que son el juego cotidiano y diario y que ya no afectan, estoy de acuerdo con Franklin, al masista o al militante masista, ¿no? Que pueden poner en riesgo la estabilidad económica, política y social del país, porque este ya no sería un tema únicamente de interés de los masistas. Lo dejo aquí para ir a la segunda vuelta. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Vamos a hacer una nueva ronda brevísima, por favor, en este primer punto, con algunas puntualizaciones, algunos apuntes que seguramente tienen. Empecemos con usted, don Marcelo Arequipa. Adelante. Gracias, José Luis. A ver, no es un momento de una normalidad política el que estamos viviendo, ciertamente. De hecho, yo lo veo más como una suerte de laboratorio con el sesgo, digamos, profesional, ¿no? Porque esto que estamos viviendo ahora no lo hemos visto en la historia política de este país, ni en lo que ocurrió en el MNR en su tiempo. Se puede equiparar, no digo en la magnitud, en la importancia, no importa, pero en el tema y la dinámica misma me refiero. No se puede equiparar en absoluto. Hay por un lado lo que se denomina como el liderazgo social y por otro lado el liderazgo político. El liderazgo político está más anclado en hoy día el aparato estatal, así se lo ha denominado de alguna forma. Tengo todavía mis serias dudas sobre ese tema. Pero se trata de conjugar estos dos tipos de liderazgos, liderazgo social y liderazgo político, para poder tener y para poder formar parte de una opción seria, digamos, para ser candidato en las siguientes elecciones. En el orden de lo que significa la legitimidad y la legalidad, pero me voy a detener un par de minutos en lo que ocurrió, por ejemplo, con el tema de la CSUCB. ¿Qué es lo que tienen que hacer las organizaciones sociales una vez que llevan adelante sus congresos y sus ampliados para elegir sus dirigencias?
Lo que tienen que hacer es terminar ese proceso de elección y esos resultados y esos informes van a la Central Obrera Boliviana. La Central Obrera Boliviana es el ente matriz, por eso, de las organizaciones de los trabajadores en el país, y son ellos los que certifican, o son ellos los que acreditan, esa es la palabra, perdón, son ellos los que acreditan a esa dirigencia. Y luego de eso, esa dirigencia puede tomar posesión de las instalaciones de la organización social. Vámonos a pensar ahora en estas tres organizaciones que, como decía, son vitales dentro del MAS, que Evo Morales no puede obviarlas. CESUTCB, Interculturales y Bartolinas. Se han creado paralelas en los interculturales y se han creado paralelas en la CESUTCB, no en las Bartolinas. Esas organizaciones sociales hoy día, creo que si de algo se pueden apreciar, es que tienen un grado de autonomía bastante interesante en el juego mismo de la dinámica, en la dimensión política. No existe, como se decía hace un momento atrás, esta suerte de control vertical y el dedazo que era muy señalado por parte de estos. Ahora tienen cierta autonomía. No será perfecta, digamos, en términos de lo que, a ojos de lo que nosotros vemos como democracia liberal representativa significará, pero es un avance, creo, y es un dato que no es menor. Volvemos al tema de la CESUTCB. Digamos que el Congreso del MAS se realice de verdad en octubre en la UCAeñe. ¿Qué grado de legitimidad y de legalidad pueden tener las decisiones que se tomen en ese Congreso si no se toman con las dirigencias acreditadas por la Central Obrera Boliviana? Vamos a volver otra vez a la discusión legal. Por eso creo que de verdad lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral hace un par de días atrás, aceptando ir a verificar el Congreso del MAS en octubre, no es nada más que un mero trámite administrativo. Ni siquiera es un paso legal en la decisión de lo que puede ocurrir en ese Congreso. Es simple y llanamente un trámite administrativo. La legalidad y la legitimidad de lo que vaya a ocurrir en un Congreso del MAS está dada por la conformación y la presencia de estas organizaciones sociales y por lo que se pueda decidir ahí y se avale, y eso vaya recién como documento refrendado al Tribunal Supremo Electoral, y ahí se haga, si quieren, la verificación y se selle completamente esas decisiones. Todo lo que está por fuera de esta disputa, por eso, en la calle y en las organizaciones sociales, termina siendo de nuevo ese círculo de la discusión entre el 2016 y el año 2019. Todo se resuelve en tribunales, todo se resuelve con abogados, ¿no ve? Y ya sabemos lo que ha pasado por querer pensar que todo se resuelve con abogados, todo se resuelve en los tribunales. Los problemas políticos jamás se van a resolver en los tribunales, no se van a resolver ahí. Se generan ruidos, se generan, digamos, complicaciones, pero jamás se terminan por resolver ahí. Los problemas políticos nacionales se resuelven en los votos, en las urnas, y los problemas políticos de cada organización se resuelven pues dentro de cada organización y en su dinámica misma, ¿no? Por eso creo que es bien importante entender un poco la dinámica de lo que significa la conformación misma interna dentro del MAS y la correlación de fuerzas que está empezando a transitar y a circundar. Y en el medio de eso, como último elemento, pongo el anuncio de bloqueo nacional desde el 4 de septiembre por parte de ese sector autoproclamado de la CESUTCB. Sector además claramente identificado con el evismo. Vamos a pensar que ya, bueno, de hecho creo que hay una suerte de consenso general en que estamos en un escenario preelectoral. ¿Alguien se imagina de verdad que un anuncio de paro, de bloqueo nacional hoy día, a la gente que es por lo menos afín dentro del movimiento socialismo, le va a caer bien eso? Es decir, lo va a traducir con buenos ojos, peor aún entendiendo de que ese anuncio no tiene que ver con una demanda sectorial, no tiene que ver con una demanda social, sino tiene que ver básicamente
con una suerte de operación política para forzar la idea de que alguien sea electo de una vez y designado como candidato del 2025. Yo creo que ahí hay una falla de estrategia de parte de ese sector dentro del MAS, de no entender un poco los tiempos y de dejarse llevar por los sentimientos, por las sensaciones y de abandonar un poco la estrategia, ¿no? Entonces eso creo que puede terminar siendo bien contraproducente y que puede cerrar por eso, de verdad, quizá mucho más antes de lo que pensamos, el final o el fin, digamos, de lo que puede ser la decisión definitiva de lo que va a pasar dentro del MAS. Yo hasta hace una semana atrás, antes de la CESUD-CB, pensaba de verdad de que esto se iba a demorar un poco más, pero creo que con el anuncio del bloqueo nacional a partir del 4 de septiembre y la respuesta que está empezando a emerger de parte de los sectores del bloque popular rechazando esto, creo que va a acelerar más bien, creo, la toma de decisiones sobre este tema y no se va a resolver otra vez en el Congreso, porque eso no tiene, el MAS no es eso, el MAS es otra cosa que dan ahí, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, gracias, don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice para finalizar este punto, don Franklin Pareja? Adelante. Gracias, José Luis. Bueno, este es un tema que, por supuesto, creo que vamos por la 6ª temporada. Y como Marcelo es un buen guionista, entonces ya ha vaticinado que van a haber 10. A ver, estaría animado a creer, porque yo creo que vamos por ese camino. A ver, yo voy a poner en contexto algunas cosas. Infravalorar las organizaciones sociales con respecto de la burocracia estatal me parece que no es una comparación eficaz en términos políticos. Marcelo sostiene de que ahí está el poder. Yo sostengo que es relativo. Obviamente es un poder. Es un poder porque tiene una densidad. Pero no es un poder que aritméticamente te permita concluir de que controlas la burocracia estatal y ya estás prácticamente asegurado. Segundo, yo intuyo que Morales tiene una fuerza representativa todavía importante e intuyo que es un hombre económicamente poderoso. Yo no me la creo eso de que vive de su sueldito y tal. Yo creo que ahí hay un poder muy grande que los bolivianos seguramente también tendrán sus conclusiones y por tanto no estamos hablando con un hombre que está a la sombra, que le han hecho una encerrona, no. Por eso digo, los que creen que es un cadáver político, es un animal político, y es un político de raza. Ni por si acaso es eso Arce Catacora, ni por si acaso. Evo Morales está agazapado. ¿Por qué? Porque Morales tenía todo en su favor cuando fue presidente, en cambio el actual tiene todo en contra. Arce Catacora está preso de Morales por una razón. No puede tomar medidas de ajuste duras porque el evismo se lo monta y los tiempos y la nostalgia vista se reaviva. Y en términos políticos eso es gravitante. Y no puede cambiar a sus muy malos ministros porque eso sería una señal de debilidad. Entonces, obviamente, él, para dar la señal de que Evo no le impone nada, Morales le dice, cambia estos ministros porque son ta. Debería cambiarlos realmente, ¿no? Más allá de las peleas, yo creo que debería cambiarlos. Pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque sería casi una concesión al evismo, a los evistas. Y entonces está preso porque no puede tomar medidas de ajuste duras, que las va a tener que tomar, aunque no quiera, va a tener que tomar medidas en algún momento, y Evo lo sabe. Y sus colaboradores no le colaboran, más bien yo creo que hoy por hoy le perjudican. Entonces, no sé hasta qué punto realmente infravalorarlo a Morales, un hombre como él, sea descartable dentro del MAS. Al mismo tiempo, hay otro problema estructural. Según la percepción ciudadana, ninguna institución estatal tiene credibilidad y goza de confianza de la población. Ninguna.
han sido estudiadas. En diciembre de 2022, la Fundación Jubileo, yo sé que el gobierno detesta Jubileo, bueno, me tienen sin cuidado, es una de las instituciones que hace los estudios más serios, ha determinado de que realmente la población no cree en las instituciones. Entonces, no hay una interlocución válida en el gobierno actualmente. A todos los ven con escepticismo. Y estoy de acuerdo. Cuando tú anulas los espacios formalmente instituidos para canalizar demandas, protestas o iniciativas, entonces trasladas la lucha, la demanda y la protesta a la calle. En consecuencia, no es solamente evistas o arcistas los que están en la calle, sino son todos los ciudadanos que no encuentran ningún espacio formalmente instituido, y en Bolivia la calle ya se ha activado. La calle está activada. No funciona la policía, no funciona la justicia, no funciona el defensor, no funcionan los ministerios, no funciona la Asamblea Legislativa, o sea, no funciona nada en este país. Y podemos ver caso por caso, ejemplo por ejemplo. Si Morales no tiene ya mucho que perder, porque claro, como lo están constriñendo al máximo y casi que están disfrutando como libar una miel, verlo así cada vez más, ¿no? Estás pagando, te estás cocinando en tu propio aceite, ¿no? Estás pagando con tu propia medicina, ¿sí? Yo creo que sí. Pero eso no significa que el hombre va a quedar así, porque mientras menos tenga que perder, Morales realmente va a ser, yo creo que, más peligroso, y eso es altamente peligroso para el país. El gran problema es ese. Y por último, al ministro se le ocurre decir, vamos a consultar al Tribunal Constitucional si puede. Oiga, la 084 está vigente, no la han abrogado ni nada. La que dice que es un derecho humano, esa por la cual Evo ha violado la institucionalidad constitucional del país con los sicarios del Tribunal Constitucional, esos mismos le tendrán que responder. La 084 sigue vigente, entonces habrá que hacer trámite para eliminarla, anularla o abrogarla, ¿no? Porque mientras esté vigente, plenamente habilitado, no solo Evo, cualquiera en este país. Y Morales es el que ha destrozado la Constitución, porque se ha hecho... el Tribunal Constitucional, para que nos entienda la población, es una sastrería de cuarta categoría, porque hace trajes de cuarta categoría, o sea, emite fallos, sentencias tan mal hechos, tan absurdos, tan inconsistentes, pero que terminan destrozando el marco jurídico boliviano. Y como la institucionalidad constitucional le da las bases mismas al sistema democrático, el haber destrozado la Constitución, como lo ha hecho Morales, es lo que nos tiene sumido en esta profunda anomia social, política y económica. No creo, ya para ir cerrando, querido José Luis, que esto vaya a tener un desenlace aparentemente tan sencillo, ¿no? Te voy a sacar, te voy a eliminar, voy a utilizar el Tribunal Constitucional, voy a utilizar el Tribunal Supremo Electoral, te voy a anular, vas a salir del esquema, te voy a robar el partido, voy a hacer mi partido. No creo que vaya así tan fácil. No es tan sencillo. Y ese es el drama, porque ¿dónde debería resolverse eso? Como dice Marcelo, en las primarias, pues. El que quiera que vaya con su propuesta y dirima. Pero Morales no le gusta competir. Morales quiere aclamación. Morales no respeta la Constitución, peor va a respetar la ley de partidos políticos. Entonces, cuando el hombre cree que es impune y puede decir lo que quiera, a quien quiera y como quiera, le sale un ministro que le va a meter un proceso. Yo personalmente considero que a Morales muchos deberían meterse un proceso, porque se pasa a 3 pueblos con quien le dé la gana. Cree que es un tipo intocable. Pero en términos políticos, pues es un coloso Morales, grandote, gigante, versus un hombre muy pequeño en términos políticos, ¿no? Obviamente detrás de esta acción quizás esté todo el poder del actual gobierno, pero me parece políticamente realmente... quiero ver, Marcelo, quiero ver esa temporada, el juicio a Evo, ojalá esa temporada, vamos a disfrutar realmente. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. Para cerrar, don Marcelo Silva, este primer punto del programa. El último capítulo va a ser cuando pase el temblor, ten la certeza, ¿no? A ver,
yo no creo ya mucho hablar de colosos. Yo creo que se han mirado mucho al ombligo. Y ese ha sido el principal error que ha tenido el MAS. Creer que el electorado, la ciudadanía, la gente comienza y termina en el MAS. Yo voy a seguir insistiendo en que no es pelearse nomás, ¿no? Y luego nos damos un beso y todo va a seguir el rumbo maravilloso, ¿no? Pero yo creo que sí son indudablemente importantes por algo. La capacidad destructiva que pueden tener el uno con el otro. Y por eso te digo, cuando pase el temblor, seamos realistas. Si a Arce le diese la gana, y realmente le diese la gana, podría destruir a Evo Morales en un zigzag. Y si a Evo Morales le diese la gana, podría realmente desestabilizarlo también a Arce en un zigzag. Vamos a poner el ejemplo que no fuese Arce el presidente. Cualquiera. Que hubiese sido Mesa. Te apuesto que no hubiésemos estado ahorita, no hubiésemos estado ni siquiera hablando del término de su gestión. Yo hubiese estado fuera, ¿no? Ya hubiese estado fuera, así de sencillo, ¿no? Solo un bloqueo del Chapare que te corte Occidente y Oriente, hermano, ya te ha bloqueado este país, ya te lo ha vuelto imposible, ¿no? Entonces es así de sencillo. Lo que pasa es de que nadie quiere todavía apretar el botón porque ambos tienen misiles destructivos, indudablemente. Y por eso se amenazan, ¿no? Primero que te voy a expulsar, no vas a ser candidato, te voy a expulsar del partido del otro, hay que ver el Tribunal Constitucional. Cada uno amenaza con lo que tiene. Pero a mí me da el terror, y por eso te digo, despiértenme cuando pase el temblor, tal como decían los de Soda Stereo. Me da la impresión que en algún momento se van a tener que apretar los botones rojos. A ver, les hago la siguiente pregunta sencilla y fáctica. ¿Ustedes creen que Evo Morales va a perder el partido político, la sigla, la personería, o va a permitir que se lo partan con los brazos cruzados y sentadito en la oncaeña? Exacto. No queda otra que apretar el botón, ¿no? ¿Tú crees que Arce va a permitir que Evo Morales le paralice el país, lo desestabiliza o lo quiere tirar sentadito en Palacio de Gobierno con los brazos cruzados? No, teniendo el poder fáctico en el hecho de que si quiere a Morales lo puede poner en la cárcel si le dice la gana. Así de sencillo. Al lado de Camacho. Al lado de Camacho. Y con Áñez, juntos, ¿verdad? Para revivir noviembre del 2019. Pero pareciese que eso se va a acercar y en algún momento va a ser inevitable y el desenlace puede ser ese, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, no es que son dos colosos que ahorita tienen una imagen política muy grande, es la fuerza destructiva del uno y del otro que los está frenando, ¿no? Que los está frenando. Uno tiene el poder del aparato burocrático, judicial, formal, cooptado parte de las organizaciones, y el otro tiene un liderazgo todavía político y un encanto todavía en ciertos sectores de la población que pueden también ser movilizados con contundencia, si es que les diesen la gana. Ahora, el gran problema acá de todo esto, que no sé cómo terminará, ¿no? Todavía veremos las temporadas, Franklin, hay que ver, hay que estar atentos a los medios de comunicación, ¿verdad? Pero lo que a mí me preocupa es lo que viene colateral a ello. Primero que realmente la imagen de ambos se ha triturado, diría yo. Se ha triturado. O sea, no están sintiendo los impactos porque están mirando al ombligo, ¿verdad? Están enfrascados en una pelea que los abuelos... Pero yo creo que los simpatizantes del MAS, no estoy hablando de militantes, ¿no? Simpatizantes del MAS y muchos militantes, probablemente, o los militantes, han pelado ya. O sea, se han decepcionado más no poder. Así de sencillo. Yo no creo que esto haya capitalizado el 55% que el MAS obtuvo en la elección del 2020. ¿Por qué? Por razones absolutamente claras. Nos han dado una imagen espantosa de intolerancia política, de un show político, de actores de circo que solamente ellos creen que han actuado bien y el resto los está viendo con pavor. No puede ser que todos los días se denuncien de ineficientes, de
corruptos y de narcotraficantes entre ellos. Y luego digan, no pasa nada, la gente va a seguir votando por nosotros. Es una percepción completamente errada, ¿no? Peor todavía, si es que esta vorágine de evidencia de la desinstitucionalización, de la crisis de corrupción, narcotráfico que tiene el país, está causada por alguno de ellos de manera intencional. Por favor. Es decir, no estamos hablando. Ayer Polonia, ¿verdad? ¿Qué tenemos con Polonia? Caramba, 400 y tantos kilos de cocaína de procedencia boliviana. Ayer algunos diputados decían, no, tenemos nomás, ¿cómo pues? Sí. Pero producimos 300 al año. Imagínate, ¿no? 400 kilos. Sí. No, sí, 300 toneladas. 400 kilos, no te estoy hablando de toneladas. No, hermano, eso ya sería. No, ni soya, ni la soya, hermano. De kilos. Es decir, señores, ayer el órgano electoral ha tenido que aceptar que su sistema del Ceresi ha sido perforado. Luego han salido a dar la explicación. Eso no tiene nada que ver con el padrón, bla, 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 bla. Pero claro, aquí se han emitido certificados de nacimiento, se han emitido certificados de esto y del otro, ¿verdad? Y probablemente SEGIV ha emitido carnets también a mansalva. El caso Marcel nos está demostrando que en este país no es muy difícil tener 3, 4 carnets. Nada difícil. Para nada. O pasaportes. Claro. De los que tú quieras, además con la identidad que quieras. Entonces, estos son los elementos que se están descuidando. Y yo creo que el mirarse al ombligo le está haciendo mucho daño, ya no a un tema que solamente incumbe al MAS, sino a un tema institucional. Nuestras instituciones están en el rango más espantoso. Y coincido con esto con Franklin, ¿verdad? Es decir, si analizamos una por una, no sirve. Vamos a aduana, no sirve. Vamos a la FELC, no sirve. Vamos a la Asamblea, no sirve, no cumple su labor. Vamos a esta, no sirve. Vamos al Ministerio de Gobierno, no sirve, no sirven. Y eso se está evidenciando. Y ¿saben lo peor? Que todo lo estamos mofando, se está tapando a raíz de esta guerrita entre dos partes que están mirando morir la institucionalidad y el orden. Yo no sé cuál será la percepción ciudadana, pero les doy un dato y creo que todos los tres tenemos acceso. Yo no sé con qué cara Evo Morales quiere ser candidato presidencial cuando tiene un 54% promedio de rechazo en la población. Nada más. Nada más, hermano. O sea, ¿no? ¿Verdad? O sea, más de la mitad del país no quiere verlo, lo rechaza, ¿no? Yo no sé en el futuro, porque la imagen del gobierno está en picada, ¿no? Luis Arce podrá ser candidato presidencial con qué credenciales. Si por ahí tiene 20, 30% de aprobación de su gestión, yo no me imaginaría con qué soltura o con qué cintura puede ser. Esos son los temas que se están empezando a descuidar y creo que se han mirado mucho al ombligo. Así que no te preocupes, Franklin, hay todavía muchos capítulos para seguir viendo. Muchas temporadas. Bueno, vamos a seguir avanzando en la agenda de diálogo en Panamericana. Nos vamos rápidamente al segundo punto que tiene que ver con la situación, este tema de las judiciales ante lo que se ha venido a denominar un infructuoso intento en la Asamblea Legislativa Plurinacional de viabilizar el tema de preselección de postulantes a cargos judiciales, por lo menos en los tiempos establecidos, porque tenía que esta labor desarrollarse hasta inicios de septiembre, con un informe que tendría que ser derivado al Tribunal Supremo Electoral para que definitivamente en el lapso de 90 días puedan organizar y viabilizar las elecciones judiciales. Esto no ocurre, estamos a una semana de estos plazos y la situación es muy complicada, pero lo preocupante es qué va a pasar con el funcionamiento de la justicia, aunque muchos dicen va a seguir funcionando nomás, otros dicen se va a paralizar, pero qué es lo que va a ir a ocurrir. ¿Qué dice en este segundo punto don Marcelo Arequipa? Sí, creo que sí hay algo que está, digamos, cada vez más evidente, digamos, y es más observable en realidad en el desempeño institucional y los factores de lo que pueden determinar posiblemente escenarios complicados de aquí en adelante, son sin duda 3 elementos.
primero, relacionado con el tema del censo y el nivel de credibilidad que se tiene sobre el Instituto Nacional de Estadística, cómo se trabaja sobre eso, no es poca cosa para mí. El segundo, el órgano electoral plurinacional, porque ahí también hay una batallita que ya se ha estado librando de manera sostenida en estos últimos años, respecto de que el padrón electoral es casi, digamos, el comodín para no aceptar resultados de las elecciones. Si el resultado de la elección no me gusta, es por culpa del padrón. Hay un sector poblacional que creo que es significativo en el país, que yo no lo descuidaría, y que vive determinado justamente por eso, porque el resultado del padrón del proceso electoral, no coincida con mi aspiración personal y no se verifique ese resultado, entonces luego por tanto el padrón electoral es el culpable ahí, y entonces luego por tanto hay una manipulación, ¿no? Y a eso se suman muchas voces sobre todo mediáticas, en las plataformas virtuales especialmente, ¿no? Yo lo veo muy complicado y muy altamente peligroso, porque si mezclamos censo, padrón electoral, y encima ahora revisamos el tema de las elecciones judiciales, ahí hay una alerta que creo que los políticos en el país no la están tomando en cuenta, y esa alerta es... más allá de que nos gusten o no nos gusten las elecciones judiciales, o que nos parezcan o no nos parezcan cuestiones, digamos, productivas o temas centrales para por lo menos avanzar en algo en este asunto, el hecho de que no se lleve adelante y no se cumpla va a minar mucho más el camino hacia adelante de cara a los otros dos problemas que decía, con el censo y con el padrón electoral. De ahí que por eso creo de verdad, casi firmemente, en que hay una estrategia sobre este tema. Porque si se fijan, las noticias, la hemeroteca ahí es muy interesante en esto. ¿Quiénes han estado detrás de la línea de minar el proceso de llevar adelante elecciones judiciales? Porque es un mandato constitucional. Es un mandato constitucional. ¿Quiénes han incluido recursos al sistema judicial, en el Tribunal Constitucional o en los tribunales de justicia en el país? Ha sido gente identificada dentro del levismo, dentro del arcismo. No. ¿Quiénes se oponen rotundamente a cualquier propuesta desde el movimiento al socialismo dentro del legislativo? Y dicen que se oponen porque no se incluye su propia propuesta. Es decir, tal cual tiene que entrar su propuesta, si no, no aceptan nada. En el orden de lo que acaba de decir, están Creemos y Comunidad Ciudadana. Por debajo está la bancada del levismo, quienes han ido afirmando de manera sostenida la idea de que los magistrados suplentes sean los que asuman hasta que se lleve adelante una elección judicial. Entonces, si vemos en el panorama hasta ahora, en los meses que han transcurrido, quienes han estado en la labor de no llevar adelante, por eso, al margen de que nos pueda gustar o no, pero hay un mandato constitucional, y el mandato constitucional se tiene que respetar. Más aún si decimos que somos garantes y veladores y defensores de una democracia liberal representativa, ¿no? Tenemos que hacerlo, porque la otra vía es sentar pues un debate más grande, con tiempos prudentes, con toda una institucionalidad además, y no solamente una campaña mediática, de una reforma constitucional más amplia y más profunda. Mientras tanto, se tiene que llevar adelante porque es un mandato constitucional. Es así. Si no se lleva adelante este mandato constitucional, lo que se va a construir como un escenario de alta convulsión, o por lo menos como ejercicio de un escenario de alta convulsión, es querer unir este tema de no haber llevado adelante elecciones judiciales con el tema del censo y luego con el tema del padrón.
el país es testigo de que en los últimos 5 años los problemas que han explotado por los aires y que han generado de verdad momentos de movilización muy fuerte y hasta de desestabilización de gobiernos han sido problemas políticos, no han sido problemas económicos como usualmente solía ser en Bolivia, ¿no? Entonces, claro, aquí hay varios elementos que se conjugan. Primero, una muy baja confianza sobre estas instituciones. Y segundo, un plan, pues también, porque creo que la política se trata de eso, ¿no ve? No es solamente que los ángeles operan por arriba y nosotros solamente nos abrazamos entre todos y nadie tiene responsabilidad de esto. Sí existe un plan y un grado de responsabilidad, creo, de actores que están por fuera también y que están operando para que se genere este clima. Y quizá esa apuesta tiene que ver también con esta idea de que ni ellos mismos cuentan, como hay una ausencia muy grande en ese cuadrante de ese bloque político, como no cuentas con un candidato fuerte, no existe, ¿no? Pues hoy día un Milei o alguien que te rompa realmente el escenario político de oposición. ¿Cuál es la otra apuesta? La otra apuesta es la ruptura institucional. No estoy diciendo que todo el bloque de oposiciones en el país estén jugando eso, pero sí creo que ahí existe nomás un sector que está detrás de esa labor y que tiene que ser identificado dentro del panorama de la disputa política, porque finalmente es eso, es política y es poder. Y las agendas y los trabajos que se llevan adelante tienen que ver también con este objetivo, ¿no? Y esto ciertamente va a tener un costo político la elección judicial, lo va a tener en el mediano y en el corto plazo, no creo la verdad en el largo plazo. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice? Ahora en este segundo punto, con tantas complicaciones, ¿cuál será el efecto, don Franklin Pareja? Gracias, José Luis. Bueno, igual es un tema recurrente en nuestros encuentros de análisis, porque está claro de que en el país no hay ninguna voluntad política. Nunca la ha habido, que quede claro, de impulsar un proceso de reforma del sistema judicial. Todo lo que se ha hecho, para mí, han sido puro paripés y shows, para tratar de dar una ligera sensación de que hay alguito de decencia, pero eso se ha perdido con mucha prontitud y ha primado el pragmatismo. Y en esto también influye la disputa del MAS. De hecho, de aquí en adelante, muchas cosas van a estar condicionadas, porque yo lo escuché a un renovador, arcista o luchista, como se llaman, muy suelto de cuerpo, decir que la bancada de Evo son 22 pelagatos, ¿no? Así dijo. Bueno, vamos a ver, todavía hay 2 años de gestión, lo que pueden hacer 22 pelagatos. Pueden poner el país de cabeza. Ojo, esa es una variable también de Evo, ¿no? Evo no es que no tiene nada, o sea, también tiene un tentáculo ahí en la asamblea. Y si no se le van desportillando, porque también es una variable indudable que puede suceder, si es cohesionado, ¿no? Puede mantenerse. Obviamente si están vinculados a Evo y tal, hasta pueden aguantar las mieles del otro lado, de los arcistas, con otras mieles también, ¿no? Miel contra miel, seguramente van a pugnar internamente. Pero la población tiene que saber que las elecciones actuales, bajo la construcción de la norma, es peor que en el pasado. O sea, ir a votar y no elegir es peor que en el pasado. Porque en el pasado, los magistrados, la elección de magistrados era producto de un cuoteo y a cada fuerza política le correspondía, de acuerdo a su densidad, una determinada cantidad de magistrados. Una conducta absolutamente impropia, deleznable y totalmente repugnante, porque así era el sistema judicial del pasado.
y nunca fue realmente probo. Nunca hubo en este país independencia del sistema judicial. Siempre ha sido un brazo y una extensión política, pero creo que nunca tan desvergonzadamente como ahora. Ahora ya es, por lo menos antes trataban de parecer medianamente decentes, ¿no? Ahora es un descaro total. Entonces, ¿por qué es peor que antes? Porque el fruto del cuoteo era la expresión de la selección de los magistrados de las altas cortes, ahora son altos tribunales, porque claro, no les gusta el término de cortes, porque cortes es pues colonial. Entonces, los altos tribunales. ¿Y cómo sucede? No ha cambiado en nada, eso tiene que saber la población. ¿Dónde se eligen a los magistrados? En la Asamblea Legislativa. Antes había cuoteo. Ahora ya no hay cuoteo. Un solo partido define toda la línea de competidores. Por ejemplo, para el Tribunal Constitucional, estos son los competidores. ¿Y quiénes son? Todos son míos. Listo. No importa quiénes son. Elijas el que elijas, son míos. Y el pueblo, cuando va y vota, porque no elige nada, porque ya están previamente elegidos, fungen como notarios de fe pública, es decir, van a dar por válido, ¿no? Doy por válida esta elección de magistrados y voto en señal de constancia, listo. O sea, no solamente es igual, es peor, porque ahora el voto popular apaña el amaño y la distorsión y el cuoteo, bueno, no cuoteo, sino la elección política de magistrados. Entonces los magistrados, o por lo menos las autoridades de las altas cortes, hoy por hoy pertenecen a un partido. El pueblo no los ha elegido, de hecho los ha repudiado, ha ido a votar en blanco y nulo. Les ha dicho, señores, ustedes no me representan, no valen nada, porque los que dicen nulo son los que además están contrarios, y los que dicen blanco son los indiferentes, ¿no? Y todos han perdido contra el blanco y el nulo. O sea, no tienen ninguna legitimidad. Más bien el pueblo les ha dicho, ustedes no valen nada. Eso les ha dicho el pueblo. Pero bueno, la ley es la ley y están ahí. Después ya sabemos por qué el pueblo vota así, pues porque ahí vienen los sicarios de la Constitución que la destrozan, la desarman. Vemos a los jueces, fiscales y tal. Bueno, los fiscales son Ministerio Público, no participan de este proceso, pero forman parte del mismo circuito de producción judicial en el país. Y ya ves cómo funciona la justicia, ¿no? O tienes que tener dinero o tienes que tener influencia política, si no, estás realmente liquidado. No creo que debamos los bolivianos azorarnos, espantarnos o asustarnos de lo que está pasando. Dice, no se van a cumplir los plazos. Oye, la Constitución ya se violó más de 5 veces. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De Suiza? ¿Donde se respeta la Constitución? Esto va a ser un pelo más, como dicen, una raya más al tigre, ¿no? Una violación más a la Constitución. Y va a haber, eso les aseguro, si es que no sacan una ley con sentido de prontitud, va a haber una interpretación pseudo constitucional que encuentre algún subterfugio y salida. Va a haber. Lo mismo que ha habido para la prórroga de Áñez y todos los alcaldes y gobernadores el año 2020, ¿no? Cuando feneció el mandato de todos constitucionalmente. La única persona en Bolivia que ha dicho, no, yo cumplo mi mandato, ha sido Jimena Costa, que agarró, terminó su mandato constitucional, dijo, aquí se acabó, renuncio porque mi mandato constitucional terminó. La única, ¿no? Después, hasta una legisladora que anda metiendo juicios a Gil y Mil, no ha dicho esta boca es mía en su momento, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué nos espantamos? Que van a sacar un decreto, una ley, en fin, no va a cambiar nada. Es más, quizás no tengo una coincidencia con Marcelo Arequipa, que desde una visión, yo creo que sanamente institucionalista, él dice, hay que cumplir la Constitución y sería peor si no hacemos. Yo digo, y aquí en esto sí soy totalmente disruptivo, yo creo que a quién le importa esa elección, si no va a cambiar nada.
igual van a elegir todo. Con la diferencia quizás que ahora, como tienen una disputa con el MAS está dividido, ahora sí no van a tener la posibilidad de escoger A, B, C, D para que todos formen parte de tu ejército de magistrados. Ahora ya hay que negociar. Entonces, ahora se complica la situación. Y es esa una de las razones que probablemente inviabilice que el conducto del hilo constitucional se efectivice. Pero de que va a haber algún cambio sustantivo, no. ¿Por qué? Porque el que maneja la justicia maneja el poder, y el que maneja la justicia maneja el órgano electoral, el órgano ejecutivo, el órgano, electoral, ejecutivo, legislativo, todo, absolutamente todo termina en el órgano judicial. Manejar el órgano judicial y el suprapoder, que es el Tribunal Constitucional, es el tener el poder total. ¿Por qué van a querer soltar el poder total? Peor en un momento tan desinstitucionalizado, donde al que tiene menos poder le conviene que esto se vaya por una vía constitucional o institucional, y al que obviamente está bajo fuego cruzado y está en una situación compleja no le conviene. ¿A quién no le conviene que haya elecciones? Al gobierno. ¿Quién tiene mayor posibilidad de generar correa de transmisión para la toma de decisiones? El gobierno. Evo Morales se ha servido de la Constitución, se ha servido de toda la plataforma durante todo su mandato, ha hecho lo que le ha dado la gana, ha quebrado el sistema democrático en su tercera elección, no conforme con eso ha desconocido un referéndum, y por si fuera poco ha ido una cuarta vez. Es el mayor violador de la Constitución, ahora nos quiere dar lecciones todavía de respeto a la institucionalidad y todas las cosas que acusa, en fin. En eso coincido con Marcelo, está tan devaluado, pero esa devaluación no sé si lo hace todavía inviable, ¿no? Es como un gato, tiene como muchas vidas. Me quedo ahí por lo pronto, querido José Luis. Muchas gracias, don Franklin Pareja. Vamos con usted, don Marcelo Silva, respecto a este segundo punto. ¿Qué elementos destacar? Porque si bien se ha mencionado que los plazos están encima, hay propuestas, aún dicen podemos buscar alguna salida imaginativa. ¿Cuál será esta? Bueno, hay que imaginarse muchas cosas definitivamente con esta situación. A ver, ya que ellos van a buscar salida imaginativa, yo me permito imaginar algunas cosas, ¿no? No, en este escenario, creo que hay puntitos de inflexión a los cuales ya estamos llegando. Primero, octubre, ¿no? Que creo que va a definir un poco ya por dónde va a ir la historia del MAS y la candidatura, ¿no? La candidatura de este partido. ¿Quién se queda con la sigla? Pero yo no despreciaría en absoluto la incidencia de esta elección judicial, haciendo una aclaración que creo que todos coincidimos, que esta elección no tiene nada que ver con el tema de reforma a la justicia, por favor, no, o sea, nada, pero nada que ver, no, nada que ver, nadie está pensando ni siquiera remotamente que es el inicio de un proceso de reforma a la justicia, nada, absolutamente nada. Una reforma a la justicia se inicia de otra forma y además con una voluntad política que ningún actor político la tiene, para comenzar. Ahí comenzamos, ¿no? El tema. ¿Qué se está jugando en el fondo? Se está jugando la candidatura y probablemente el próximo presidente de Bolivia. Sí, señores. En nuestra ya consuetudinaria forma de hacer política, aterradora, muy, pero muy practicada por el señor Evo Morales, quien ahora se queja de eso. Hemos creado un tribunal constitucional que es una especie de suprapoder. Es un suprapoder. No es un poder. ¿Ah? Es un suprapoder. Este tribunal constitucional, con la interpretación de 4 o 5 artículos, ha reescrito la constitución política del Estado. Se ha pasado por delante la Asamblea Constituyente y todo lo demás, ¿no? Oiga, la Constitución dice esto, dirá, pues, pero no es así, ¿no? Más o menos esa es la salida que ha tomado el Tribunal Constitucional, ¿no? Señores, en última instancia, ¿por dónde creen que van a pasar las valideces de las candidaturas o no? Por el Tribunal Constitucional. Estoy plenamente convencido. A ver,
vamos a seguir imaginando, ¿no? Que van a haber salidas imaginativas, dicen los políticos. Que el Congreso de el MAS elija una directiva. Esa directiva, por etcétera razón, sea ratificada por el órgano electoral. ¿Dónde va a terminar? Exactamente. ¿Quién tiene palabra encima del órgano electoral? Y le puede decir, no, órgano electoral. Exactamente. Usted haga esta otra cosa. El Tribunal Constitucional. Eso es lo que se está jugando. Señores, uno puede querer ir a competir, ¿y quién va a decir este está habilitado o este no está habilitado? ¿Le toca o no le toca? En última instancia, el Tribunal Constitucional. Eso es lo que se está jugando. Aplica a todo. ¡A todo! A todo. Por eso te digo, el Tribunal Constitucional, no sé si nos habremos dado cuenta del monstruo que se habrá creado en esta ingeniería, es un suprapoder, ¿no? Menos mal que no tiene autonomía propia. Algún día por ahí, y ese es el gran error de elegirlos, por ahí algunos rebeldes van a tener autonomía propia. Ellos sí que van a manejar todos los lados del poder político porque están encima del Ejecutivo, encima del Legislativo, están encima del Judicial. El Tribunal Constitucional es la última palabra en el ámbito de la Constitución y el cumplimiento de la Constitución. Le guste a quien no le guste. Sus fallos son de cumplimiento obligatorio. Y no hay fallos ulteriores. No hay fallos ulteriores, señores. El Tribunal Constitucional dice, este va Y va. y va. Este no va y no va. Así de simple. Eso es lo que se está jugando. Ahora, salida, sin duda alguna, va a haber, ¿no? Va a haber. Pero yo creo que esa salida va a estar muy, pero muy en función de cómo se acomodan las otras cartas. No es que les ha faltado imaginación. Yo les puedo asegurar que tanto el ala arcista, el ala evista, Comunidad Ciudadana y todas sus divisiones, Creemos, todos tienen una salida posible y factible al tema. Pero ¿por qué no hay esa salida? Y pareciera que todos en el fondo están muy felices con no encontrarle salida. ¿Saben lo que están viendo? Tiempos políticos. Tiempos políticos. Porque esa elección se dé a través del voto popular o se dé de otra forma, ¿qué salida seguramente va a haber? Va a ser determinante para configurar el esquema político del 2025, por lo menos en el ámbito de candidaturas. Imagínense, a eso hemos llegado. Luego dicen, no, el tema no está despolitizado ni nada por el estilo, no. El tema está fríamente calculado. Y estoy convencido que todas, escúchenme bien, todas las fuerzas políticas están apostando a postergar el tema precisamente por el cálculo político que se va a dar en el desenlace de otros acontecimientos más. Así de sencillo. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Vamos a irnos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana y por sus componentes, por sus alcances. Vamos a darle el tiempo debido para que nuestros invitados puedan desarrollar sus criterios, emitir sus criterios con bastante amplitud. Simplemente para mencionar, entre 7 minutos, por favor, por participación pueden hacer referencia a este último punto que tiene que ver con la polémica acerca de la construcción de un tramo carretero por medio de acuíferos, se dijo en Santa Cruz, Buenavista, Las Cruces, ese tramo carretero, y más allá de cualquier situación o cualquier versión que haya surgido de parte de sectores del oficialismo, de las explicaciones que dan las autoridades de gobierno, es que hay el conflicto, hay una tensión sobre lo que está ocurriendo, porque hay oposición, dice la obra, afectaría a los cruceños en el suministro de agua, y además identifican intenciones políticas de copar todo ese sector para generar algún tipo de equilibrio. Unos dicen cerco a los cruceños. ¿Qué dice don Marcelo Arequipa en este último punto de diálogo en Panamericano? Este es un conflicto eminentemente regional, ¿no? Es decir, en su ubicación.
pero también es un conflicto de orden, de alguna forma, nacional, diría. Es un conflicto regional, en la medida en la que están insertos aquí tanto la gobernación como el nivel central del Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas. ¿Quiénes tienen más responsabilidad sobre este tema? Entiendo que es la gobernación, y hay una disputa, ¿no?, respecto de el bajo nivel de ejecución presupuestaria que tiene la gobernación de Santa Cruz, los sectores sociales que están presentes en esta región, en este lugar, y la necesidad de llevar adelante o no ese camino. Para los sectores sociales que están ahí ahora mismo, digamos, es importante. Para quienes están por fuera de ese radio no lo es, y más bien tiene que ver con un impacto ambiental. Entonces, claro, al final del día, pero sin embargo, este problema no termina por discurrir en esa lógica de solamente el desarrollo, ¿no?, de la región, sino más bien termina, creo, por contaminarse fuertemente por el componente político. Fuertemente. Y ahí es clarísimo que en la gobernación de Santa Cruz, por ejemplo, y al no contar ellos con una cabeza ejecutiva que administre esa institución, y también al haber desplazado de sus labores al vicegobernador, simple y llanamente porque no se llevaba bien con el gobernador, o porque lo ve como un traidor, digamos, a sus intereses. Entonces, claro, la última definición sobre este tema se hace todavía mucho más complicada, ¿no?, más compleja. Yo la verdad es que creo, por eso, como decía, que no estamos solamente frente a un conflicto de carácter regional que tenga que ver con la disputa sobre el desarrollo específico de ese lugar territorial, sino también estamos frente a una disputa que conlleva ciertamente cálculos políticos. Y en esa disputa tienes ahí a un ministro que es polémico, ¿no?, en términos políticos, el ministro de Obras Públicas, por ejemplo. Es bastante polémico y tiene además un arraigo con Santa Cruz muy fuerte por la campaña sostenida, digamos, de observación que tiene sobre la gobernación de Santa Cruz. Entonces, para mí no es un asunto que se resuelva en términos tradicionales con que las autoridades departamentales y nacionales vayan al lugar, dialoguen con la gente y terminen por cerrar, digamos, un acuerdo. No pasa por eso, creo yo, sino pasa más bien por ampliar más bien la discusión más allá de eso, más allá de este tema, y enfrentarla como lo que es, digamos, una discusión de cálculos políticos, igual que el tema judicial. Si seguimos un poco la hipótesis de Marcelo Silva respecto de que el Tribunal Constitucional va a ser definitorio y va a ser central, ahora podemos entender por qué hay sectores y por qué hay actores políticos también que están en contra de llevar adelante la elección judicial, ¿no? Obviamente, o sea, otra vez, no es poca cosa, todo se va a ir conjugando, todo se va conjugando en función de una estrategia. Y esa estrategia no necesariamente es de construcción institucional, sino es de ruptura institucional y es hasta de ruptura democrática, es decir, nos puede llevar incluso hasta eso. Para mí es muy complicado pensar en que de aquí en adelante, digamos, de esos escenarios van a estar presentes, pero lastimosamente creo que estamos entrando en un escenario muy acelerado en el que este tipo de momentos los tenemos que nomás poner sobre la mesa pensando en que probablemente puedan ocurrir. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. En este último punto, 7 minutos también, sus reflexiones, don Franklin Pareja. Gracias, José Luis. De todos los temas que hemos hablado el día de hoy, yo creo que este es el tema más importante y que realmente le interesa al país. Es un tema de interés nacional, independientemente de que esté focalizado en una región. Lamentablemente no está haciendo eco porque políticamente todo lo que viene de esta región
se descalifica porque ya existe un prejuicio y siempre se trata de asociar las demandas que emergen, tanto de la sociedad civil, ya sea a la gobernación, a Camacho, en fin. Según lo que dice un experto, dañar esa zona significa poner en riesgo la principal fuente de agua de Santa Cruz. O sea, esto no tiene nada de político, esto es un crimen. Es un crimen contra la naturaleza, es un ecocidio que deriva en un genocidio, porque estás matando, estás produciendo agua envenenada de nitratos y además de materia fecal, porque eso es lo que va a suceder. Oiga, no nos podemos poner de acuerdo en una cosa que ya trasciende lo político. Ya es el colmo. O sea, en este país no solamente las cosas no funcionan, sino que parece que deliberadamente hay que hacer las cosas mal. Ojalá ese crédito de la CAF y en la CAF tengan un poco de claridad y de independencia, que no se dejen llevar a veces porque los organismos internacionales, en fin, se llevan bien siempre con todos los gobiernos de turno, porque esa es su función. Pero está bien, en algunos casos funciona adecuadamente, en otros casos no tanto. Yo creo que, además, este es el tema que más importante para Bolivia y que por supuesto menos conozco yo. Pero tratándose de una situación que hoy por hoy está poniendo en riesgo la contaminación del 60% del suministro del agua para la región más poblada de Bolivia, y que además técnicamente se les ha demostrado a estos señores tan obtusos que hay formas de poder hacer esa carretera que pretenden por una vía que no va a afectar precisamente los acuíferos de lo que estamos hablando, no entendemos desde una perspectiva ya racional, de sentido común, de criterio, por qué porfían en querer ir precisamente por donde todos los estudios dicen que no está bien, porque van a generar un profundo daño, además irreversible. Y como el gran problema en el país es que los niveles de disputa están anulados, porque en un país donde hay relativa institucionalidad, la separación de poderes genera equilibrios. No hay eso en Bolivia. El otro nivel son los partidos políticos. Los partidos políticos generan equilibrios. No hay sistema de partidos políticos en el sistema político boliviano. Entonces, ¿qué quedan? Las regiones. Y como las regiones están en disputa y la lucha política se ha trasladado a las regiones, lamentablemente no hay un discernimiento que permita entender que hay cosas que no las tenemos que politizar y que hay cosas en las que realmente hay que hacer y tener un mínimo margen de realismo, de grandeza, como hombres estadistas, y donde el presidente debería aparecer. El presidente no aparece en nada, en todos los problemas. En este país pasa todo y pasa nada, y al presidente lo tenemos totalmente distante. Y aparecen ministros que realmente, Dios mío, es increíble. Ese es el problema del presidente, que para no darle gusto a Evo Morales no cambia a sus pésimos colaboradores, que nos salen con historietas inefables. No se pueden tocar los acuíferos. Los bolivianos tenemos que ponernos realmente en campaña, porque conciencialmente no podemos permitir que se destruya, que se envenene a la ciudad de Santa Cruz, porque esto no tiene nada que ver con temas políticos, porque esto no tiene que ver con Camacho, no tiene que ver con la gobernación, esto tiene que ver con la vida de más de 2 millones de habitantes que viven en Santa Cruz, y que el 60% de agua proviene de esos acuíferos, y hay soluciones técnicas para hacerlo bien, no para ir en contra. Con esto cierro. Ojalá que la CAF, que es la que está y va a otorgar el crédito, a través de una nota le ha solicitado la ficha ambiental. Pero la ficha ambiental también puede venir de forma tal que finalmente termine diciendo que se ha hecho el estudio, se ha cumplido el requisito y ahí termina todo. Entonces hay que estar en apronte. No hay que dejarlos solos a los cruceños. Hay que poner nuestro granito de arena. Hay que indignarnos, porque eso le está pasando a Santa Cruz hoy. Mañana le puede pasar a La Paz. En La Paz nos están envenenando nuestra represa. Hay una mina de oro que sus vertidos estarían llegando a las represas que le abastecen de agua a la ciudad de La Paz. Y hay zonas que están diciendo que el agua está llegando contaminada y envenenada, y a nadie se le mueve un pelo. O sea, nos están envenenando, aparentemente, tiene que haber los estudios finales, pero nadie se mueve. Entonces, así como está sucediendo un problema tan
criminal en Santa Cruz puede pasar en La Paz, puede pasar en Cochabamba. Todos los bolivianos tenemos que tomar conciencia de que hay cosas que definitivamente trascienden mucho más allá las cuestiones políticas. Gracias, José Luis. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. Para finalizar este último punto, don Marcelo Silva, 7 minutos, por favor. A ver, voy a ser un poco más severo con esto en el tema de las apreciaciones. ¿A quién rayos se le ocurre construir una carretera en medio de un acuífero, no? Y es un tema además largo, ¿no? No estamos hablando de un tema nuevo. No nos olvidemos que esta carretera es una aspiración larga de los cruceños, por una razón básica. Los que ingresan por tierra a Santa Cruz, los pongo ahí a los amigos oyentes, ingresan pues, ¿no? Por Montero, Warnes, ¿no? Y eso se convierte en una boca de botella, en un cuello de botella, que hace perder mucho tiempo, ¿no? Primero que viene ahí todo el tránsito prácticamente de Occidente por esa vía y se ha vuelto larga, pesada, tediosa y demás. Esta carretera, para que nos ubiquemos, le va a dar la vuelta, ¿verdad? Y va a salir por La Guardia. ¿Cuánto tiempo se va a ahorrar más o menos? 2 horas, a más de 2 horas, a 3 horas de tiempo, ¿no? Entonces eso significa indudablemente una mayor movilidad. Pero por el otro lado, ¿verdad? Implica una ruta alternativa que indudablemente puede ser susceptible a cualquier tipo de corte. Cuando hay corte en eso, pues ahí estás fregado, no tienes otra ruta más para comunicarte con el norte de Santa Cruz, especialmente lo más cercano a la ciudad. Pero ¿cuál es el otro contexto que me parece importante? La Asociación de Municipios de Bolivia ha sacado un estudio ya hace varios meses, mucho antes del censo, que pareciera haber envalentonado a los cruceños, en el hecho de establecer un crecimiento muy, pero muy fuerte de Santa Cruz en los próximos 10 años. Y este estudio que fue presentado, fue discutido en muchos foros, ¿no? Por varios colegas, etcétera, marcaba que de aquí a 10 a 12 años Santa Cruz iba a llegar a bordear la mitad de la población de Bolivia, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento pues descomunal, ¿no? Y la perspectiva, ya por inercia si tú quieres, iba a llegar a convertir a Santa Cruz en los próximos 15, 20 años en una megacapital como Lima en el Perú, Santiago en Chile, Buenos Aires en la Argentina, donde la mayor parte de la concentración del país está en una capital. Incluso la idea del eje troncal que tenemos iba a ir menguando y desapareciendo de manera permanente, ¿no? Y vamos a tener una metrópoli de esas características. ¿Qué tiene que ver esto? Santa Cruz se adelantó al proceso y ha creado una infraestructura, ¿no? Por eso tenemos una oferta de terrenos, de casas muy amplia. Tiene una estructura que puede albergar en este momento la ciudad de Santa Cruz cerca a los 5 millones de habitantes. Así de sencillo. Claro, la pregunta sencilla es, ya se advertía este tema, creo que alguien en el periodo de Rubén Costas lo hizo, es, ¿y de dónde sale el agua para abastecer semejante cantidad de crecimiento poblacional, ¿no? Es lo mínimo que uno tiene que pensar, ¿verdad? No solo es en La Paz, ¿verdad? Que tenemos una casita, ¿verdad? De un pisito, y de repente esa casita y aparece un edificio de 20 pisos, ¿no? Y el agua, ¿no? O sea, esas 40 familias que de repente han aumentado, vivía una, ahora son 40 más, pues hacen uso del servicio básico primero, ¿no? Alcantarillado. El alcantarillado está lo suficientemente sostenible, las bocas de desagüe están lo suficientemente sostenibles para echar eso, ¿no? Hay un estudio, ojo, que lo de la zona sur va a ser grave también en La Paz, ¿no? Abro paréntesis, muy pronto, en una cuestión de 5, 7 años, esas cañerías van a reventar y vamos a ver salido todo eso. No es así construir nomás, ¿no? Santa Cruz tiene una infraestructura, se calcula en este estudio de la gobernación, me estoy hablando de, imagínense cuando Rubén Costa estaba finalizando, que puede albergar ahorita 5 millones de personas. Tienes la Nueva Santa Cruz, tienes el Urubó, tienes absolutamente todo eso. Pero el gran problema es agua.
Llegado el momento en que eso empiece a poblarse, como que se está poblando, ¿verdad? Y los anillos nominalmente llegas al 10º, pero ya ves que se está armando hasta el número 12, ¿de dónde rayos vas a sacar agua? Pero lo peor, ¿de dónde rayos vas a construir un sistema de alcantarillado que pueda soportar y aguantar todos los desechos que tengan estos millones de ciudadanos? Es el gran problema de Santa Cruz. Es por eso la preocupación, que además a mí me parece fundamental en Santa Cruz. Si esta carretera se hace, le estás quitando aproximadamente, ¿no?, la probabilidad del 60% de suministro de agua a esa ciudad que tiene ese tema de infraestructura. O sea, no es un tema menor. ¿Y es nacional? Claro, no estamos hablando de un tema menor. El tema básico de las megacapitales va a ser el agua. Y es el agua. Lo hemos vivido en nuestra ciudad hace 4 o 5 años, ¿verdad? Que hemos tenido una gran escasez de agua. Que paréntesis comentario, ojalá no se repita para este año, que las probabilidades están pues ahí, ¿no? Están cercanas. Entonces, esa es la trascendencia, ese es el contexto de la historia de este acuífero. El gran problema, y a mí me sorprende mucho, es de que el ministro de Obras Públicas ha salido y ha dicho, pero han firmado, ¿no? Han firmado, Rubén Costas, Camacho, en la primera etapa de su gestión, aceptaron esto, el otro. Ahora, yo soy un poco pesimista en el desenlace de esto, ¿saben por qué? Porque ahorita Santa Cruz está descabezada, es una gobernación que no estoy hablando solamente del ámbito político, sino el ámbito de gestión está completamente perdida, está extraviada. Entonces, creo que es un tema para tomar en serio. Y creo que no solamente debería mover a los ambientalistas cruceños, al municipio. Yo creo que es un tema muy importante para el país, ¿no? No puede haber, o sea, por sentido común básico, una carretera que pase en medio de acuíferos. Eso es básico, es un sentido común que lo podemos rescatar de cualquier simple ciudadano. No necesita ser un ingeniero, geólogo, hidráulico, etcétera, etcétera, ¿no? Hídrico, etcétera, etcétera. Creo que ese es un tema importante y veremos el desenlace. Yo creo que ya lo hemos visto, también, si se quiere, podría convertirse en un tema político, ¿no?, de resistencia, si es que no se toman las determinaciones, que yo creo que es muy sencillo. Se han propuesto, Franklin, 4, no una alternativa, 4 alternativas en relación a cambiar los trazos de esa carretera. Y lo han hecho actores, como la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz, que no tiene ningún tinte político, o que no trata de ganar partido, o que no trata de defender algo, ¿no? Esperemos que se logre y se consolide el tema de una vez una decisión de cambiar ese trazo, porque mientras ese trazo se mantenga, estamos quitándole el horizonte de visibilidad a Santa Cruz por las razones que ya he expuesto. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, a los politólogos. Esta fue una sesión de politólogos este fin de semana, a Marcelo Arequipa, también Franklin Pareja y finalmente a Marcelo Silva. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.